Pues, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Andrés Portillo, director de Legrand, y tengo el gran honor hoy de recibir a- al doctor Paco Moreno, que es internista infectólogo del Centro Médico ABC y es una eminencia. Desde que empezó el COVID, se ha convertido en uno de los grandes comunicadores y expertos en este tema, que hoy precisamente llevamos un año en Legrand de estar aislados. Y bueno, es un honor para mí recibirlo y que nos haya abierto esta conferencia especial para hablar de el COVID en residencias de adultos mayores, qué hacer, cómo prevenir, cómo manejarlo en este momento y qué sigue. Y Carol Perelman, que también es una gran comunicadora, se ha convertido también en una de las voces, es química, ganó las Olimpiadas de Química nacional y bronce en las Olimpiadas de Química Panamericana, y además es una reconocida periodista mexicana de ciencias, esposa y mamá, me puso en su biografía, y quiero que les demos un gran aplauso. Gracias a los dos. La dinámica es que los residentes que están aquí en Legrand nos van a pasar algunas de sus preguntas, o sus preguntas las vamos a poner en el chat nosotros, y los invitados, que además tenemos a varias residencias, invitamos a residencias de adultos mayores. Tuvimos una reunión con las principales residencias de México y nos están acompañando también. Entonces creo que esto nos va a dar muchísima claridad y luz para lo que sigue, algo que todavía no termina, que estamos todavía en pandemia, y creo que lo más importante es la información. El mantenernos al día, el mantenernos informados es, creo que, la base de las decisiones que podemos tomar. Gracias, bienvenidos, y los dejo con el doctor Paco Moreno y Carol Perelman. Un aplauso, por favor. Pues hola a todos, buena tarde y muchísimas gracias a Andrés por la invitación a platicar de un tema tan importante que a un año de pandemia, Paco, creo que nunca habíamos hecho una plática específicamente sobre residencias de adultos mayores, y qué oportunidad que nos hayan invitado a tocar un tema tan fundamental. Los adultos mayores son una población de riesgo importante y sin duda protocolos que siguieron todas las residencias que nos están escuchando para mantener la seguridad en casa, en sus casas. Pero bueno, quizás hay muchas preguntas, seguramente ya algunas ya nos mandaron, pero me encantaría que nos empiecen a mandar sus preguntas. Pero como preámbulo, Paco, ¿cuáles son los protocolos a seguir? ¿Cuáles son los protocolos a comenzar quizás a cambiar bajo el escenario de los cambios de semáforos en el país y eventualmente también la vacunación? Bueno, antes que nada, gracias Andrés por la presentación y especialmente gracias por invitar a Carol, porque siempre hace que sea mucho más fácil el diálogo y es muy aguda con sus preguntas y muy correcta en los comentarios que hace. Así es que un honor estar contigo otra vez, Carol. Yo creo que lo más importante que deberían de reconocerse ahorita a todas estas residencias es que han llevado a cabo los protocolos en forma adecuada, porque realmente han logrado prevenir lo que ha pasado en muchas partes del mundo. Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes no se acuerdan, el primer brote grande de casos ocurrió en Seattle y fue una residencia en donde desafortunadamente murió el 90% de los pacientes que había ahí. Entonces, está claro que lo que han hecho es ir primero por la seguridad del paciente, de los residentes. Y creo que ahorita es un momento un poquito complicado en el sentido de que empieza a haber gente que ya se vacunó, empieza a haber gente que, al sentirse ya más segura por la vacuna, quiere tener más, pues, comunicación social, contacto social con personas, y es en el momento en que hay que también definir que tiene que seguirse haciendo muchas de las protocolos que se llevan, porque todavía, si no tienes una población grande de tu lugar de residencia vacunada, puedes estar con problemas. Llama mucho la atención que estamos entrando a semáforo amarillo-verde, cuando si ustedes ven la gráfica real, la semana pasada todavía tuvimos 6,000 y de 700 casos un día,
Si lo comparan con lo que había en julio y agosto, cuando decíamos que estábamos llegando al peor momento de la pandemia, eran esas cifras. O sea, lo que está sucediendo realmente hoy es que la gente está muy cansada, la economía está muy deteriorada y se está haciendo una apertura porque se tiene que hacer. Pero esto implica que tenemos que ser más cuidadosos en nuestra apertura. De otra forma, todo el trabajo que se ha llevado por todo este año se puede echar a perder por no hacer el desembarque, que yo diría así. Yo lo vería como, hemos navegado todo este canal, empieza a haber gente vacunada, gente que se quiere salir ya del barco y llegar a la orilla, y en este llegar a esa orilla hay que saber cómo desembarcar, porque si no lo hacemos bien, podemos echar a perder todo lo que tenemos. Paco, por ejemplo, estoy pensando en Chile. Chile creo que es muy buen ejemplo para sacar aquí en la mesa con todos, porque Chile es uno de los países latinoamericanos que más avanzados están con la vacunación y se les cruzó en febrero sus vacaciones y la gente se fue a la playa porque no nada más ya se sentían vacunados, sino que además estamos cansados todos. Estás cansado tú, estoy cansado yo. Quienes nos están escuchando están cansados, los residentes extrañan a sus familias, sin duda. Estamos todos muy, muy cansados. Y en Chile fueron a la playa y miren los picos que vemos en Chile ni siquiera la gente vacunada, obviamente, sino jóvenes que están ahorita llenando los hospitales. Entonces, la vacuna es automática. ¿Cuánto vamos a tardar? Entonces, ya llevamos algo de vacunados. Es una transición. ¿Cuánto requerimos? Porque me llama la atención, por ejemplo, Estados Unidos. El 10 de marzo vio a una población importante de sus residentes ya vacunados y entonces empezó a cambiar ciertos protocolos y bueno, pues miramos a Estados Unidos y nos gustaría empezar a ver cambios de protocolos también en nuestras residencias. ¿Es posible? ¿Es temprano? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es bueno el ejemplo de Chile por dos razones. Uno, Chile llegó al 30% de la población con una vacuna al menos, o sea, es un porcentaje importante. Realmente el que está más avanzado de todo es Israel, que está llegando prácticamente al 60%, pero algo similar le pasó a Israel, o sea, cuando empezaron a ver un número importante de vacunados, empieza a ver la gente que quiere salir. Recuerden que los vacunados, el éxito de las vacunas se mide en la posibilidad de que te enfermes o te mueras de COVID, no que te infectes. Entonces, una vez que tú te vacunas, te puedes contagiar y puedes contagiar, puedes comportarte como los asintomáticos que han sido, pues, el grave problema que hemos tenido, sobre todo en México, porque ni se hacen pruebas y no se detectan y no se les pone cubrebocas. Entonces, algo que es muy importante es esta transición, como lo dice Carol. Chile es ese ejemplo. Chile está llegando al 30%. Nosotros estamos llegando, si bien nos va a 6 millones de vacunas en este tiempo, lo cual sigue siendo un porcentaje de la población muy bajo. Recuerden que somos 130 millones. Entonces, pensar que nosotros ya logramos pasar esto es complicado. La mayor parte de los adultos mayores que se han vacunado en México no han recibido la segunda dosis. Es más, creo que nadie ha recibido todavía la segunda dosis y pues eso habla que todavía estamos en un periodo de pandemia sin una población altamente vacunada. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Ahorita, pues, aguantar este último trance en donde necesitamos que haya más gente vacunada, necesitamos que también se vacune a la gente de los asilos. Ha sido muy triste ver que si bien personal de salud, y me vuelvo a quejar, aunque digan que me quejo demasiado, no nos han vacunado de hospitales privados y de otros centros, porque no somos la primera línea importante para algunos. También esta gente, que los enfermeros, los cuidadores, las personas que trabajan en un asilo deberían de estar vacunados, porque ese es un lugar importante en donde puedes prevenir esto. Como eso no lo tenemos en México, tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo. Y ahorita es seguirnos cuidando. Tenemos menos del 10% de los asilos con gente vacunada. Existe todavía mucho riesgo de tener una epidemia en un asilo que ha logrado mantenerse bien durante todo este tiempo. Entonces, creo que es empezar a ver la luz, pero todavía no salir de donde estamos. Tocas un tema muy importante, Paco, porque hablas del personal que está acompañando a los residentes y les mando un aplauso desde acá y un agradecimiento enorme, seguramente de parte de todos los familiares y de los propios residentes por su
invaluable labor de acompañamiento y todos los sacrificios que han hecho para poder mantener seguros a todos los residentes. Pero, Paco, ¿qué va a pasar cuando comiencen los residentes a sí vacunarse? Yo espero que pronto las delegaciones, las alcaldías, perdón, me quedé en otra época, las alcaldías puedan ir y apoyar la vacuna en los mayores de 60 años en estos asilos. Pero, ¿qué pasa con el personal? ¿Cuál es el contagio? O podríamos pensar que si llegamos a un 70% de vacunados dentro de la residencia, ¿se genera una inmunidad de grupo y entonces podemos tener más libertad con el personal o no? Bueno, la meta es esa, la meta es llegar al 70% de inmunidad en cualquier población cerrada. Pero aquí hay que entender esto, y este también es el punto importante. La gente que ha estado trabajando ahí en salud y que cuida y que tiene esta situación, al no estar vacunado puede resultar infectado por alguna de las personas que está ya vacunada. Y si bien estamos hablando que los adultos mayores han sido un grupo muy fuertemente golpeado en el mundo, les tengo noticias. En México el grupo en donde hay mayor mortalidad comparado con años anteriores es el de personas entre 45 y 65 años. Económicamente activas, algunos de los cuales a lo mejor están trabajando en estos asilos. Y entonces también en esa solidaridad que tenemos que tener, pues lo ideal es que estas personas que están trabajando en los asilos tengan la inmunidad. Son trabajadores de la salud. Al final del camino son trabajadores de la salud. Y en todo el mundo se les ha dado prioridad a los trabajadores de la salud. Aquí evidentemente los planes son diferentes, pero por eso tenemos que adaptar. Y creo que sería injusto también exponer a las personas que nos están cuidando, que nos están ayudando, hasta no tener una verdadera inmunidad de rebaño, de más del 70%, en donde la transmisión del virus sí venga en un descenso importante. Creo que ahorita estamos muy lejos todavía de eso. Y Paco, ¿qué pasa en estos casos muy particulares? Ya hablando de casos particulares para poder dar ejemplos y entender situaciones reales. ¿Qué pasa, por ejemplo, un familiar o una persona del asilo, de la casa, de la residencia, ¿sí? Que está vacunada, ¿sí? O que se logró vacunar aquí en México o incluso fuera, que está vacunada. ¿Puede salir a ver a sus familiares? ¿Pueden los familiares comenzar visitas? Sí, no, o pondría en riesgo al resto, o tendría que hacer cuarentena. ¿Cómo podrían comenzar los protocolos a empezar a paulatinamente adaptarse a lo nuevo? El problema es que si las personas que están en el asilo tienen más movimiento, tienen mayor riesgo de infectarse y comportarse como un asintomático. Entonces, sí pueden probablemente tener mayor seguridad ellos de que no se enfermen. Pero si salen y regresan al asilo, tienen que mantener un periodo de confinamiento, de un aislamiento de 4 o 5 días, hacerse una prueba y estar seguro de que no eres contagioso. Porque desafortunadamente, porque tengamos una persona que evidentemente por esa ansiedad, ya estoy vacunado, ya quiero ver a mi familia, etcétera, de acuerdo, pero el problema aquí es, si tú resultas infectado, no nos vamos a dar cuenta porque además va a ser más complicado, porque no vas a tener ningún síntoma ni ningún signo, y si resultas infectado, eres alguien que puede contaminar a los demás. Entonces, ¿puede salir la persona? Sí. ¿Puede convivir con su familia? Sí, porque pues ahí depende ya de la familia que decida y cómo se van a cuidar ellos, pero al regresar a este ámbito que debemos de proteger tanto, pues tienen que guardar por lo menos 5 días de una cuarentena, hacerse una prueba de PCR y entonces poder convivir con los demás. De otra forma, vamos a estar arriesgando a las personas que no están vacunadas y que se pueden contagiar. Ok, ¿existe alguna razón médica para no vacunarse? Creo que queda claro ahora que no. Ha habido evidentemente pues estas noticias como la de AstraZeneca, en donde se habló de que había una propensión a hacer problemas de coágulos. Ya la misma Agencia de Medicamentos Europea, la EMA y la Organización Mundial de la Salud han dicho que no, que esto es una cuestión en donde nada más son 30 casos en 10 millones de aplicaciones de vacuna y que están más en un área coincidental.
A lo mejor habrá personas que tengan ciertos problemas de coagulación que con la vacuna se pudieran manifestar. Pero entonces tenemos que entender que esas personas, si hubieran tenido COVID y no la vacuna, hubieran tenido una evolución peor. Entonces, al final la conclusión es, qué mala suerte que una persona que se vacunó hizo una trombosis. Bueno, si esa persona no se hubiera vacunado, entonces hubiera hecho un problema mucho más grave de coagulación por el propio COVID, porque es la respuesta inflamatoria la que produce esa alteración en la coagulación. Yo creo que aquí cada vez queda más claro para todos que lo único que nos puede sacar de este problema es vacunación. Tenemos afortunadamente muchas vacunas, tenemos que aprovecharlo. Sin duda alguna. Y además la incidencia de esos coágulos de AstraZeneca que posiblemente ni siquiera están vacunados, vinculados a la vacuna, son con una incidencia de 0.0001%. Claro que tenemos que protegernos contra una enfermedad que puede ser además mortal, ¿no? Me encantaría que me empiecen a mandar preguntas para poder enfocar la plática con el doctor, aprovechar que está con nosotros y poder resolverlas. Aquí hay una pregunta interesante. Alguien dice, yo tengo una amiga que sí tuvo COVID, pero le salieron 2 pruebas PCR negativas. ¿Cómo confiar en estas pruebas solo a los 5 días si hay tantos falsos negativos y positivos? Bueno, por eso mismo yo hablé de que hacerle una prueba de PCR. La prueba de PCR tiene un 93% de sensibilidad. No hay ninguna prueba 100% específica y 100% sensible. La realidad es que todas las pruebas pueden tener una falsa negativa, pero no son altas. Ahora, la prueba de antígeno tiene una posibilidad de tener una falsa negativa mucho mayor que el PCR. Lo que comenta es real, o sea, existe un porcentaje pequeño de gente que pudiera tener una PCR falsamente negativa, pero son el menor de los casos. Tenemos que no ser totalmente cerrados a posibilidades, mantener cierta flexibilidad, pero tampoco abrirnos a que todo mundo que regresa puede convivir inmediatamente. En el mundo perfecto tendremos que tener una prueba del 100% de sensibilidad, no existe. Pero la sensibilidad es muy buena, es raro que esto ocurra. Y además, para dejarlo todavía más tranquilos, la mayor parte de las PCRs negativas que hemos visto en pacientes que tienen COVID ocurren porque la afección es en los pulmones y no en la vía respiratoria alta. Es decir, son pacientes que tienen neumonías severas. Nos pasa más a nosotros que recibimos pacientes en el hospital, que podemos tener casos de PCRs falsamente negativas cuando el paciente tiene una neumonía. Yo les diría, estén tranquilos. La verdad es que otro tema que va a ser importante mencionar es a lo mejor algunas de las variantes que están apareciendo en el mundo pueden tener menor sensibilidad a ser detectadas por la PCR. Es algo que ya estamos buscando y estamos viendo. Eso en cierto momento tendríamos que pues discutirlo, porque entiendan que esto es una cuestión cambiante, pero si la persona está vacunada, lo que te previene es tener neumonía. Entonces, difícilmente vas a tener una persona que tenga COVID, neumonía vacunada y un PCR negativo. PCR negativo, exacto. Pero entonces hay que hacer la PCR, no la de antígeno. Así es. Yo creo que, sobre todo, a ver, estamos hablando en esta población. Claro. El antígeno, por ejemplo, lo usamos para los deportistas de alto rendimiento que tienen ligas profesionales, pero ahí el riesgo de contagio es mucho menor. Aquí el riesgo de contagiar y producir una epidemia es lo que todos queremos prevenir y que lo han logrado hacer. Entonces, tengamos confianza. Tengamos confianza y paciencia, porque esto sí va a ir terminando, pero todavía no en este instante. Además, creo que tenemos números muy alentadores, Paco, de ver cómo han bajado las curvas de contagios en las residencias en Estados Unidos, en Israel, con la vacunación. O sea, eventualmente sí lo vamos a ver aquí en México, esperemos, pero todavía no. Acá hay otra, dime. Incluso, Carol, qué bueno que tocas ese tema. Hoy salió un artículo, si pueden, revísenlo, es de, no sé si es de The Guardian o de algún periódico inglés, en donde la mortalidad en personas, en adultos mayores en el Reino Unido por COVID realmente se volvió menos del 1%. Sí. ¿Por qué? Por la vacunación. Claro. Entonces, sí. Ahora, desafortunadamente, pues no tenemos las 30 millones de dosis que se han aplicado en Reino Unido aquí en México. Tenemos muchas menos. Entonces, pues sí, yo creo que esa es una
pues un mensaje que yo les daría, tratar de buscar que la iniciativa privada vacune. Yo estoy seguro que todos los que tenemos algún familiar que quisiéramos ver, lo podremos vacunar. El problema sigue siendo que esta situación en la centralización, en la federalización, o como le quieran decir, pues no nos han dejado más que el gobierno federal el que maneje las vacunas. Esperemos que esto cambie, sí, pero pues necesita cambiar de arriba para abajo, no podemos nosotros hacer nada más. Paco, ya hay varias preguntas. Esta es una pregunta que viene de uno de los residentes de Legrand, de Elena, de 90 años, y ella pregunta, si nos vacunamos nosotros y también nuestras familias, ¿existe algún riesgo aún? No, incluso en las recomendaciones del CDC de febrero 21 del 21, salió que las personas que ya llevaban 2 semanas después de recibir la segunda vacuna y convivían con personas que ya estaban vacunadas podían no usar cubrebocas incluso en ambientes cerrados. O sea, podrían ustedes regresar con su familia y abrazarlos, estar con ellos, si todos están vacunados. El riesgo es que al salir la persona del asilo puede tener contacto con alguien en forma incidental que lo infecte y que pudiera esa persona infectarse, no enfermarse y contagiar a los demás. Entonces tenemos que seguir pensando en las personas vulnerables, en las personas que no han tenido esa oportunidad. Yo lo que le diría es, esta persona que tiene esa gran ventaja de haberse vacunado con su familia también, tiene esa convivencia. ¿Cuál va a ser, vamos a decir, el pago de esto? Pues llegar y tenerse que aislar unos días y después volver a convivir. Claro, para proteger a su burbuja, para proteger a los demás, para proteger a los demás residentes. Hay preguntas específicas de las vacunas, no tanto sobre las personas, los adultos mayores. Y, por ejemplo, hay una pregunta sobre los efectos de Pfizer y Moderna y la diferencia con el vector viral de Johnson & Johnson. ¿Y qué opinas de la vacuna que se está envasando en México? Que se están envasando 2, la de AstraZeneca y también la de CanSino. Y bueno, un poquito tu opinión sobre ello y lo junto con otra pregunta, que si crees que los hospitales van a suministrar con costo la vacuna. Pues, a ver, de las vacunas, ¿qué les diría? Recuerden lo que significa efectividad. Efectividad quiere decir que tú no te vas a enfermar de COVID. No quiere decir que no te vayas a contagiar de COVID. Entonces es muy importante entenderlo. Ahora, hablamos, por ejemplo, de la efectividad de Johnson & Johnson, que es de 66% comparada contra Pfizer o Moderna, que es arriba del 94% Moderna y 95% Pfizer. Pero hay que ver todo el panorama global. La vacuna de Johnson & Johnson se hizo en un periodo diferente a Pfizer y Moderna. Es decir, la evaluación se hizo cuando ya había variantes circulantes, cuando el grupo más alto de contagios se estaba dando. Entonces, no podemos comparar totalmente una vacuna en eficacia y la otra. ¿Qué es lo importante que nos diga una vacuna? Es qué porcentaje de personas se aplicaron la vacuna, estuvieron hospitalizados, se murieron a pesar de tener vacuna. Y eso en todas es muy bajo, muy bajo, prácticamente inexistente. Entonces, tranquilos en ese sentido. De las que están envasando en México, pues AstraZeneca es una de ellas. Creo que va a ser importante porque ya hay un grupo grande de personas, Coajimalpa, entiendo, y algunos otras alcaldías o municipios, o como le quieran llamar, que se vacunaron con AstraZeneca, y si se empieza a producir en México, pues sería un gran aliciente. La otra que se está produciendo, y que ayer también hubo mucha publicidad acerca de esto, es CanSino. Lo que nos preocupa, y creo que algo que también le preocupa a Carol, lo hemos platicado en corto nosotros, es que CanSino no tiene la fase 3 terminada. Y en la fase 2B, que se hizo en militares chinos, la población que menos se evaluó fue la población mayor, y que por el tipo de vacuna que tiene CanSino, que es un adenovirus 5, pudiera ser una vacuna no tan eficaz en gente mayor. Entonces, pero eso, hasta no tener el resultado de la fase 3, no lo puedo ni asegurar. Me puede pasar lo mismo que con Sputnik, que yo decía hasta que no haya y que no haya y que no la recomiendo, y después de repente salió y dijimos que bueno, que está bien. Pero mientras no salga ese estudio de CanSino, pues seguimos con esa interrogante, sobre todo en la población de adultos mayores. ¿Qué ventajas tienen esas dos vacunas? Es que es una dosis, tanto CanSino como Johnson & Johnson.
Y que vamos a poder recibir Johnson & Johnson a lo mejor a través de COVAX aquí en México, y AstraZeneca pienso que va a ser de las vacunas que va a sacar a México, porque finalmente también lo vamos a recibir a través de COVAX. Ya recibimos AstraZeneca a través de India, AstraZeneca a través de Liomonte y Argentina, y también la vamos a recibir posiblemente a través de COVAX. Pienso que AstraZeneca va a ser de las vacunas que más vamos a Y acabar poniendo. Biden mandó 2,5 millones. Y Biden 2,5 millones, exactamente. Entonces estamos muy llenos de AstraZeneca. Pienso que va a ser una vacuna que nos va a acabar sacando. Y Paco, yo no creo que vayamos a ver los resultados de fase 3 de CanSino, así que no te emociones mucho. Pero bueno, o sea, existen, pero COFEPRIS no tiene la obligación de mostrarlos, entonces. Pero no están publicados en ninguna revista. No están entonces, publicados. No están abiertos No están abiertos. a la Pero bueno, médica. mira, quiero confiar en lo siguiente, porque es un mensaje de confianza, y el mensaje de confianza es la siguiente. COFEPRIS se apoya por un equipo independiente que se llama el Comité de Moléculas Nuevas para evaluar medicamentos, vacunas y evaluar todo lo que consumimos los mexicanos. Este comité independiente revisa los resultados de fase 3 y tuvimos fase 3 aquí en México. Entonces, si ellos están autorizando CanSino en México, que además fue probada en población mexicana, pues quisiera dar un voto de confianza, porque finalmente, pues cuando me vacunaron contra tétanos, tampoco, quizás fuimos a revisar la fase 3. Pues, pero yo creo que aquí es importante, y si la tienen, no, por supuesto. No entiendo por qué no la pueden hacer pública. Esto pues, es algo. Es una pregunta muy importante la que hace ahorita alguien. Sí. ¿Existe el riesgo de que otra cepa surja en breve? Sí, eso es. Sí. Mientras esa es la carrera de la que hemos platicado en algunos seminarios, Carol y yo, en el sentido de que mientras nos tardemos más en vacunar, sobre todo países en donde está habiendo tanta replicación, como es el caso de Brasil, como es el caso de Europa ahorita con el tercer rebrote, podemos tener la aparición de variantes, más que cepas, variantes, porque sigue siendo el mismo SARS-CoV-2, que pudieran escaparse a la inmunidad de vacunas. Sí. De ahí que sea tan importante vacunarnos. Vacunarnos y vacunarnos lo antes posible, precisamente por eso, porque las vacunas que ya tenemos, Paco, sí protegen algo. Aunque baja un poco la eficacia, siguen protegiendo contra estas cepas que se han identificado y que ya tenemos en México. Y aquí hablan de lo que está pasando en Playa del Carmen, en Cancún, y que bueno, la semana próxima viene Semana Santa, y sin duda sí es un punto de mucho riesgo para México, porque puede ser un punto de inflexión. México lleva ya una tendencia a la baja varias semanas, lo cual obviamente, no sé si se siente en los hospitales, Paco, pero definitivamente sí nos da tranquilidad, y me preocupa un poco lo que viene para Semana Santa. ¿Cómo la ves tú? Pues sí, yo creo que como dices tú, es el punto de inflexión en donde pues la pandemia puede tomar la dirección hacia abajo, y entonces sí estaríamos probablemente hablando en mayo y junio de que la reapertura del país se está dando. Espero que para mayo y junio el número de vacunas que se estén aplicando al día pues llegue a ser más de 500,000, que es lo que necesitamos. Todavía ahorita revisaba los datos, y si seguimos al mismo paso en el que vamos, les va a tomar al país 843 días alcanzar una inmunidad de rebaño. Entonces todavía estamos muy lejos, necesitamos aplicar mucho más vacunas. Pero pues viene un momento muy, muy complicado, porque volver a salir es lo mismo que pasó en diciembre, y que tuvimos un pavoroso mes de enero. Yo no quiero pensar que eso pueda volver a surgir. Espero que la gente entienda que se tiene que cuidar, que si va a salir se tiene que cuidar más que nunca, que puedan salir a lugares en donde conviva con la familia con la que convive prácticamente todo el tiempo, y no lugares en donde se pueda exponer a muchos individuos y entonces resultar esto en otros problemas, ¿no? Claro. Y aquí hablan de la posibilidad de revolver o mezclar vacunas si no hay suficientes vacunas, segundas dosis. Bueno, a ver, están habiendo estudios que se están llevando a cabo. Cambridge y Oxford llevan 2 estudios mezclando 2 vacunas. Hay vacunas que por sí mismas no se pueden mezclar. Por ejemplo, Sputnik. La primera vacuna no es la misma que la segunda. La primera es un adenovirus y la segunda es otro adenovirus. Yo no recomiendo ahorita mezclar vacunas, porque no tenemos, igual que como lo comento con CanSino, no tenemos los resultados de qué puede pasar. Entonces, yo lo que les recomiendo es, si se pusieron AstraZeneca, confíen en AstraZeneca, pónganse la segunda dosis. Sé que hay gente que
era de la Miguel Hidalgo, salió corriendo a Coajimalpa, se puso AstraZeneca y ahora quiere ponerse Pfizer en Miguel Hidalgo. La verdad es que qué bueno que se pusieron AstraZeneca, pónganse la segunda de AstraZeneca y pues tratemos de que mantengamos un orden en esto, porque si no, luego va a ser muy difícil que una persona pueda definir qué tanta inmunidad tienes o qué tanto problema tienes. Si mezclaste vacunas, si no tuviste dosis completas, muchas de las cosas que pueden estar sucediendo si no se hacen las cosas bien protocolizadas. Acá hay una pregunta que no había yo visto, pero dicen que ya la habían puesto, sobre qué pasa si hay alguna contraindicación para vacunar a una persona epiléptica que está controlada con medicamentos. No hay ninguna contraindicación. La persona epiléptica se puede vacunar. Realmente son muy pocos las excepciones en donde una gente no pudiera vacunarse. Son reacciones de tipo choque anafiláctico a algún componente de las vacunas. Entonces, al excipiente, habitualmente eso te puede saber si te pusiste un choque anafiláctico a alguna vacuna con anterioridad. La verdad es que creo que las vacunas son muy, muy seguras y deben de estar tranquilos con eso. Sí, creo que es importante hacer una aclaración, Paco. Las vacunas se ponen a personas sanas. Entonces, creo que imagínense todo el proceso para evaluar que realmente son seguras, porque son sustancias que se aplican a personas que no tienen ninguna condición, ¿no? Son sanas. Entonces, bueno, sí hay mucho escrutinio que se llama, bueno, la farmacovigilancia y todo, para realmente asegurarse de que es un producto que se puede aplicar. Acá hay una pregunta muy importante que dice que si existe algún riesgo de que las personas mayores usen cubrebocas. Ningún riesgo. Hay estudios desde niños de 2 años, lo hemos comentado, hay un estudio precioso de Boston, en donde el grupo de edad que más apego tuvo, comparado todos los grupos de edad, fue niños entre 5 y 10 años que no se querían dormir sin cubrebocas, porque sentían que el cubrebocas los protegía a ellos y protegía a su familia. La verdad es que el cubrebocas es algo que no lastima, no daña, es una medida solidaria y además sí sirve. Entonces, por favor, el cubrebocas es lo que tenemos que seguir usando. Sin duda. Y ¿sabes qué? Te platico, salió también un estudio en bebés de a partir de 4 meses, que no les baja oxigenación, todo perfecto también para usar cubrebocas. Si se pusieron la vacuna de Pfizer, la segunda dosis es la misma, sí, no son dosis que cambian. Y este también ha sido un tema, ¿no? Que realmente no se han respetado los tiempos en México en cuanto a la primera vacuna y la segunda vacuna. Con AstraZeneca estén muy tranquilos porque el estudio del Reino Unido, lo que intentó el Reino Unido y que tiene una pues interesante metodología es que ellos quisieron vacunar a la mayor cantidad de gente con una dosis y dejar la segunda dosis para un espacio posterior. Es decir, en lugar de vacunar a 50 personas con 2 dosis, ellos primero vacunaron a 100 con una dosis y después empezaron a vacunar la segunda dosis. Y vieron que con AstraZeneca te puedes tardar hasta 12 semanas teniendo incluso elevaciones de anticuerpos por arriba de los que recibieron la vacuna a las 4 semanas. Entonces, estén tranquilos. Con Pfizer se ha hablado de hasta 42 días, no hay un estudio, pero pues lo ideal es que la recibas en algún momento. Lo que sería extraordinario es que lo recibieras a tiempo, pero sobre todo con AstraZeneca no se preocupen porque ya hay un estudio, perdón que diga de los estudios, pero es la única forma como tenemos la seguridad de que lo que estamos diciendo tiene un valor, porque de otra forma, pues yo creo, y aquí no se puede creer, porque creer en COVID ha costado muchísimas vidas. Paco, acá hay una pregunta de Mercedes que dice, en México, ¿recomendaría que se haga el mismo tipo de aislamiento que hizo Legrand en otras residencias? Que fue completamente, pues protocolos muy, muy estrictos, ¿no? Pues lo que hemos visto con el COVID es que mientras tienen los protocolos más estrictos, tienen mayor éxito. Y no solamente, qué bueno, de Legrand, pero los países que lograron hacer protocolos de mucho riguroso, de ser muy rigurosos, pues lo que lograron fue contener la pandemia y con una mortalidad. Vean Taiwán, la cantidad de fallecidos que tiene es de verdad asombroso, ¿no? Eso es lo que nos dice que pandemia no es destino. Pandemia es lo que está ocurriendo, el destino lo ha desafortunadamente o afortunadamente manejado en formas diversas
las autoridades de cada país, ¿no? Claro. Sinovac, ¿hay tiempo de intervalo si no se pone la segunda dosis a tiempo? Mira, es muy seguro o muy probable que las vacunas tengan la posibilidad de espaciarse en el tiempo, es decir, que no tenga que ser exactamente a los 28 días. Ahora, lo ideal sería que tuviéramos, así como con AstraZeneca, este estudio en donde dice a las 12, a las 8, a las 4, pasa esto, ¿no? Lo más seguro es que las vacunas no vayan a perder efectividad si se pone una a destiempo de la otra, sobre todo si es mayor el tiempo. No recomiendo que sea menor, pero yo iría a favor de que se trataran de respetar los tiempos, cosa que pues ha sido complicado en nuestro país. Sí, pero mejor ponérsela después que no ponérsela. Claro. Y tratar de que sea la misma. Otra pregunta muy buena de Grant. A ver. Y este es algo muy importante porque es muchos de los mensajes que recibo el día de hoy. Las vacunas generan una respuesta inmune muy específica. Tienes que pedir una prueba especial para detectar el anticuerpo que tú generas contra la vacuna. No es el mismo anticuerpo que tú generas en enfermedad. Entonces, mucha gente que ha tenido miedo de que la vacuna de Pfizer no estuviera adecuada en cuanto a la temperatura y que se la pusieron y que no le pusieron nada, se hace esta prueba general que no detecta el anticuerpo específico porque hace la vacuna de Pfizer o de Moderna o de otras vacunas y entonces le sale negativo y se asusta. La vacuna produce la elevación de un anticuerpo que se llama anticuerpo contra la proteína S o proteína Spike. No lo tienen en todos los laboratorios. Lo tienes que pedir en forma específica. Y ojo, muchos de las gentes que trabajan en los laboratorios luego no saben bien qué es esa prueba. Entonces, pidan esa prueba. De otra forma, se van a pegar el susto de la vida y van a pensar que no hicieron anticuerpos porque no recibieron bien la vacuna, cuando lo que están haciendo es una prueba incorrecta para detectar la efectividad de la vacuna. Gracias, muy importante, porque la gente luego corre a hacerse prueba de anticuerpo a ver si ya está protegida. Y tú y yo lo hemos platicado desde ¿cuándo? Desde julio, que salieron los estudios de células T, donde realmente la protección a COVID-19 no es nada más mediada por los anticuerpos. Los anticuerpos son una parte importante de la defensa que tiene el cuerpo, pero pues la defensa incluye mucho más, ¿no? Claro. Creo que cubrimos más o menos todas las preguntas. No sé si exista algo más, Andrés, que no sé si me faltó alguna porque a veces se me baja rápido el chat. ¿Existe el riesgo de otra pandemia? Pues mira, yo creo que evidentemente la respuesta es sí. No creo que sea la última pandemia de la humanidad. Espero que ya no me toque. Eso lo deseo con gran fervor. Pero yo quisiera cambiar la forma de terminar esto con un aplauso hacia los lugares en donde están, a la gente con la que está, a ustedes que han logrado mantenerse. Yo lo he comentado en algunos videos con Carol, es la enfermedad de la soledad. Y para ustedes, la gente, los adultos mayores que se encargan o que viven pensando en la visita, en la persona, en convivir, ha sido muy duro. Y de veras los felicito, porque están aquí, porque lo han sabido hacer, porque ustedes cambiaron la forma de vivir para poder vivir. Y creo que estamos ya muy cerca de poder tener una convivencia mejor. Yo felicito a los encargados, a los que han hecho los protocolos, pero a ustedes, los que están aquí, están oyendo esto. ¿Por qué? Porque lo han aguantado y han sacrificado muchas de sus alegrías, y también sé que la familia ha sacrificado su alegría de verlos por estar hoy. Y entonces tenemos la oportunidad de volvernos a abrazar y volvernos a ver. Creo que ese es el mejor mensaje. Ojalá y no haya más pandemias, ojalá ya no haya más cosas. Lo que yo creo que hay es mucho aprendizaje y creo que podemos volver a ser lo que éramos antes, siendo incluso mejores seres humanos. El ser humano que entiende que aunque esté vacunado, al regresar al asilo por protección de mis compañeros, tengo que aislarme un tiempo, es alguien que está demostrando esa solidaridad que tanto hemos necesitado en este país durante este tiempo.
Sin duda, sin duda, sin duda. Un aplauso, un abrazo. Sí nos vamos a volver a abrazar, Paco, ¿verdad? Yo espero Sí que va a sí. llegar ese momento. Sí va Yo a llegar espero que ese sí. momento, pero necesitamos paciencia, necesitamos ver paulatinamente cómo esto va a suceder. Creo que la ciencia nos ha dado resultados. Gracias que tenemos a Paco cerca para que nos dé con tanta claridad toda esta explicación y que tenga sentido y que tenga sentido y que tengamos paciencia y como bien dijiste, que valga la pena todo lo que hemos ya sacrificado y todo lo que hemos ya vivido para esperarnos un poquito más para ver esto realmente ya con mayor claridad y del otro lado. Pues Pues gracias, Paco. felicidades a todos. Gracias, Andrés. Te felicito a ti en particular porque sé que Legrand ha hecho un trabajo extraordinario y son un ejemplo. Y son un ejemplo para el país, porque con una población de tan alto riesgo, tener 0 casos de COVID en este año tiene mucho mérito. Así es que Sin duda. mi más grande admiración y respeto a ustedes. Gracias. A ti y a todo tu equipo, Gracias, Andrés. Paco. Gracias, Carol. De verdad, como decían, ha sido una época muy solitaria y no nada más en la convivencia, sino en tomar decisiones. Hemos tenido que tomar decisiones sobre la marcha. Nos subimos al caballo galopando y creo que el tener expertos como ustedes que están nutriéndonos de información y aclarando el panorama todos los días, porque sé que esto es un tema que cambia por minutos, nos da muchísima paz y nos da muchísima claridad en lo que sigue. Se los agradezco porque además es un trabajo loable, es un trabajo que lo hacen para servir a la humanidad y creo que es momento de unirnos como seres humanos. Creo que si una de las grandes lecciones que nos puede dejar esta pandemia es el reconocernos como seres humanos y el volvernos solidarios entre nosotros. Creo que el virus va a ser uno de nuestros más grandes maestros. Y se los agradezco de corazón en nombre de todos los residentes, de todas las familias que se conectaron y de 7 residencias que hoy convocamos que por primera vez en un año nos conectamos para hacernos uno, para sumar, para compartir conocimientos, para compartir protocolos, descuentos e información que a veces tenemos hasta miedo de tomar solos, ¿no? Y esto es una gran oportunidad la que hoy nos brindan ustedes dos y se los agradecemos toda la familia Legrand con un gran aplauso y un reconocimiento. Pues gracias. Gracias, gracias a ustedes por la Y, invitación. y Creo que también si podemos compartir con ustedes y a través de ustedes y de todas las residencias lo que hemos generado en un año, porque más allá de estar aislados, hemos generado protocolos para mantenernos estables emocionalmente, mentalmente, para que esto no sea un sufrimiento. Ha sido una gran experiencia. Entonces, también nos ponemos a sus órdenes para compartir el aprendizaje que hemos tenido aquí en, en 365 días que hoy cumplimos de aislamiento. Pues gracias a todos, felicidades. Gracias, Carol, como siempre. igual, Paco, un placer, como siempre. Y creo que nos quedamos con un mensaje de una gotita de esperanza que es la siguiente. Estamos viendo los casos en las residencias bajar de forma importante con la vacunación en Estados Unidos, en Israel. Vamos a lograrlo y sí va a llegar ese momento. Y yo lo espero. Y qué emoción poder platicar contigo, Andrés, con Paco, con todos ustedes, los familiares. Realmente es amor y se siente. Así que enhorabuena. Gracias nuevamente. Y bueno, estamos en contacto. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias, Paco. Muchas gracias, Carol. Vaya a cuidarse. Bye bye. Qué silencio.
Bueno, gracias a todos los familiares que se conectaron. La intención es que empecemos a traer expertos por lo menos cada 15 días para que nos estén dando información de temas importantes para poder tomar decisiones. Hoy tuvimos la ventaja de tener al doctor Francisco Moreno y a Carol Perelman, pero estamos buscando más especialistas. Si alguno de ustedes conoce a alguien que podemos invitar a este foro, también con las residencias estamos haciendo lo mismo. Y si ustedes residentes, esto surgió de una plática con Susi Barón y de estas conversaciones a veces después de la comida surgen cosas positivas. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver cómo podemos estar al día informados, y creo que la información es básica para estos momentos de incertidumbre. Y bueno, gracias a todas las familias y nos vemos. Ahí están mis papás, ahí está mi hermana Jessica y está Mónica Estopier. Saludos también a Magda y a todos. Y los invitamos, de una vez los invitamos. El viernes tenemos el evento de primavera. No se imaginan todo el trabajo que ha habido. Creo que ha habido, bueno, no, es el segundo evento que hacemos en papel y con todo este arte, pero se van a sorprender. Tenemos 35 actores profesionales en escena, entonces no se lo pierdan, porque va a ser espectacular. Viernes a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro festival de primavera. Inviten a sus hijos, nietos, bisnietos, porque no se imaginan lo que sus abuelitas y abuelitos van a hacer. Gracias, que Dios los bendiga, los amo porque se me da la gana. Nos vemos en nuestra próxima sesión.